tardes. Hoy vamos a hablar de esperanza. Vamos a hablar de un sentimiento que es muy común que la gente diga que es lo último que se pierde, ¿eh? Pero es importante también ahondar en el hecho de qué tanta esperanza tengo yo. Y es que la esperanza verdaderamente tiene que llegar a tal límite que nos permita creer incluso en situaciones en las que aparentemente ya no hay solución. Hoy quiero que lo analicemos a partir de esta reflexión que está acá. Imagínense, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Y la reflexión va más allá porque ¿cuánto se tarda un árbol en crecer y dar al menos sombra? No hablemos de fruto porque se tarda mucho más, pero ¿cuánto tiempo puede tardarse un árbol en crecer lo suficiente para que me dé sombra? Y si sé que mañana se acaba el mundo, ¿qué sentido tendría? Y verdaderamente hay que ser muy fuerte para no perder la esperanza. Y es el llamado. Y es que hay que pensar positivo dentro de todo lo malo que nos esté pasando. Siempre hay que pensar en positivo. Y de todas las situaciones adversas hay que sacar lo que se pueda para aprovecharlo como ganancia, como experiencia. Entonces estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser positivos, a tratar de que la esperanza sea una de las cosas más fuertes que tenemos, que nos acompañen, porque luego que nos abandona todo, pero la esperanza sigue latente. Así que yo esperaría que todos nos llenemos de fortaleza, de esperanza, de paciencia, que todo mejorará, porque siempre hay una luz al final del camino. Este día vamos a continuar con los tipos de configuración electrónica. Si recuerdan, habíamos suspendido en la primera parte con configuración condensada o con configuración abreviada, que se le puede llamar de esa misma manera. Solo vimos estándar y abreviada. Ahora vamos a la parte 2 de configuración electrónica, que no nos vamos a meter todavía en tanto ejemplo. Solo voy a terminar de plantear los métodos, los dos que nos faltan, para luego poder hacer más ejemplos. Entonces vamos a establecer las bases ahora de las otras dos configuraciones en esta parte 2. Ahora vamos a tratar de aclarar las configuraciones de tipo desarrollada. Bueno, la primera que vamos a estudiar es la configuración desarrollada, también llamada gráfica o con llenado de spin, para luego terminar con la configuración semidesarrollada, que tiene mucha relación con esta primera que vamos a ver. Entonces básicamente, si nos aprendemos esta primera, la segunda ya va a ser como por inducción, va a ser un resumen de la primera. Prácticamente sucederá como en la clase anterior, que si aprendimos a hacer estándar, pudimos hacer abreviada. Entonces acá si aprendemos a hacer configuración desarrollada, pues aprenderemos a hacer semidesarrollada, que sería prácticamente lo mismo, o una manera más corta de escribirla. Pues bien, atendiendo al primer tipo de configuración, estamos en configuración desarrollada. Recordemos tres nombres, la misma configuración. Le pueden llamar configuración desarrollada, gráfica o con llenado de spin. Ya verán por qué con llenado de spin. Entonces, en este tipo de configuración, la diferencia grande que hay entre la estándar y esta es que aquí se representa de manera gráfica los orbitales. En la configuración estándar,
Los orbitales serán representados por sus letras, si se acuerdan, S, P, D y F. Aquí lo vamos a hacer de manera gráfica o simbólica. Entonces, para simbolizar esos orbitales, vamos a presentar varias maneras. Las más comunes, no son todas, pero las más comunes yo voy a poner tres. Yo puedo representar un orbital como un cuadrado, como un círculo, o como una línea o un bajo, si ustedes lo quieren ver así. Entonces, tres formas de representar. Esto es un orbital, esto es un orbital, esto es un orbital. Entonces, la situación es que a los electrones los vamos a incrustar justamente en estas simbologías. Entonces, los electrones en su simbología van a estar representados por una flecha. Esa flecha va a indicar la existencia de un electrón, pero al mismo tiempo va a indicar el giro, o sea, el spin. Entonces, cuando yo escribo una flecha dentro de cualquiera de estas representaciones de orbitales, voy a estar dando la información también del spin. Si el spin es positivo, la flecha va a ser hacia arriba. Y si el spin es negativo, la flecha la voy a orientar hacia abajo. Recordando entonces algunas cosas básicas para que no se nos olviden. No importa cuál figura escojan ustedes para representarlo, serán libres de utilizar el símbolo o la figura que quieran. Pero eso sí, no hay que olvidar lo que dice Pauli, que no importa el tipo de orbital que sea, solo le van a caber dos electrones. ¿De qué manera estoy tratando de aclarar esto? O sea, si yo utilizo un cuadrado simbolizando mi orbital, lo máximo que puedo colocar aquí son dos electrones y recordemos, dentro de un orbital siempre van a haber como máximo dos, pero uno positivo y el otro en negativo. Y no importa si yo voy a usar las esferas, que son las que más me gustan a mí usar, o las líneas. Entonces, en tal caso, en cualquiera de los tres, yo siempre tengo que recordar eso. No caben más de dos electrones en cada uno de los orbitales. Pues bien, entrando en materia, vamos a hacer el ejemplo para aprender a configurar el llenado de spin o la configuración desarrollada. Vamos a hacer la configuración gráfica para el cloro. Y entonces, ¿cómo se haría esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es ubicar al cloro dentro de la tabla. Saquen su tabla y ubiquen al cloro. Ayudará mucho tener el número atómico a la mano, o en tal caso pues ubicarlo y sacar ese número atómico, porque este número me va a indicar también más adelante que si la configuración o las cosas las estoy haciendo bien. Entonces, una vez ustedes tienen su tabla, lo que hay que hacer es ubicar espacialmente el cloro. Cuando yo tengo ya el cloro ubicado, entonces voy a sacar la información. Como digo, esto me lo pueden proporcionar o sacarlo yo de la tabla, porque la tabla siempre la debo tener a la mano. Ya, yo tengo el número atómico del cloro, que es 17. ¿Qué me indica eso? Que yo voy a colocar 17 electrones dentro de esta configuración, o sea, 17 flechitas. Ahora falta que determinar cuántas van hacia arriba y cuántas van hacia abajo. Entonces, pero antes de eso hay que trazar el camino. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ubicar al cloro. Vean, el cloro está en el nivel 3. Entonces N vale 3, o sea, su número cuántico principal es 3, está en el nivel 3. El orbital del cloro es el orbital P. Recordando rápidamente, todo este bloque es S, todo este bloque del centro es D y todo esto es P. Entonces esa es la razón. Acuérdense que el orbital F está abajo. Bien. Entonces una vez ubicamos el periodo y el orbital, esto nos va a servir como parámetro para saber hasta dónde vamos a llegar. O sea que la configuración mía va a llegar hasta el periodo 3 y el orbital P. ¿Por qué estoy estableciendo límites? Bueno, porque yo tengo que dibujar. Entonces vamos a hacer la tabla un poco más arriba para que nos dé espacio en esta parte para trabajarlo, para que vean ustedes cómo se va construyendo en función de la tabla. Entonces no perdamos de vista la tabla y aquí vamos a ir colocando lo que vamos a construir de configuración. Antes de hacer el llenado de spin, yo tengo que construir mi estructura para el llenado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, voy a ir nivel por nivel
dibujando cada nivel hasta que llegue al nivel donde está el elemento en cuestión, que en este caso sería, ya mencionamos, el nivel 3. Entonces voy a dibujar 3 niveles. ¿Cómo se hace esto? Voy a empezar de la parte más baja. Voy a dibujar de abajo hacia arriba. Entonces en esta parte de abajo voy a colocar mi nivel 1. Entonces yo digo n igual 1, o sea, el nivel primero, el que está acá. En el nivel 1, ¿cuántos orbitales hay? Bueno, hay que recordar una cosa. El helio, según la tabla, se encuentra acá porque es un gas noble, ¿cierto? Pero en cuestiones de configuración electrónica hay que colocarlo del otro lado, eso no lo vayan a olvidar. El helio en realidad es un orbital S y no un orbital P. Bien, ya recordando esto y tomándolo en cuenta, quiere decir que en el nivel 1 solo existe el orbital S. Entonces yo lo voy a escribir. Un orbital S que está acá, que pertenece al nivel 1. Entonces yo lo escribo, vean. No es necesario escribir la letra, pero yo la voy a escribir ahorita para que vayamos orientándonos y para que vaya quedando esto más claro. El orbital S, entonces, está representado suficientemente con la esfera, o con el cuadrado, o con la línea que dijimos. En este caso voy a usar la esfera porque les dije anteriormente que es la que más me gusta. Esto es cuestión de gusto. La letra, repitiendo, no es necesario que la coloquemos. Por ser el primer ejemplo, la vamos a colocar. Bueno, ese es el nivel 1. Como el nivel 1 se acaba en el orbital S, yo ya no tengo que colocar más cosas, entonces ahora voy al nivel 2 y lo inicio y lo delimito. Nivel 2, n igual 2. Entonces voy a escribir o voy a dibujar todo el nivel 2 de esta tabla. Entonces, ¿quién es el primer orbital que aparece en el nivel 2? Esto es S. Entonces, en lugar de escribir la letra, yo tengo que escribir la esfera. Ahí está, S. Solo que la diferencia entre esta y esta es el nivel. ¿Ya? Esta es la S del nivel 1, esta es la S del nivel 2. Vamos bien. Ahora, noten una cosa porque aquí sí vamos a empezar a tomar un poco con mucho cuidado el significado y la simbología de lo que vamos haciendo. Vean, noten ustedes que este orbital S del nivel 1 está más a la izquierda que el orbital S del nivel 2. Esto quiere decir que a partir del nivel 2, o cada vez que suba el nivel, todos los orbitales del mismo tipo se van a ir colocando un poco más a la derecha. El colocarse un poco más a la derecha, aunque sean del mismo tipo, quiere decir que ese orbital que está más a la derecha es más energético que el anterior, aunque sean del mismo tipo. Siempre procuremos eso, que se vaya un poco más a la derecha. Bueno, aclarando eso, entonces esta esfera simboliza a estos dos elementos. Bien, luego que va, orbital D no tengo en el nivel 2, entonces eso lo dejo así. Y esto es el orbital P. Acuérdense, es el bloque P. Entonces son 6 elementos aquí. Y acuérdense que a cada esfera le caben 2. Entonces yo necesito colocar las 3 burbujitas. Entonces cada uno le van a caber 2, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tengo los espacios, ¿ya? Entonces, ya coloqué el orbital P. O sea que puedo colocar todos estos 6 elementos aquí. Cada uno diferenciado por un electrón, ¿verdad? Ya, entonces tenemos el nivel 2 cerrado porque ya llegué hasta aquí. Bueno, ya hice S y ya hice P del nivel 2. Como terminé el nivel 2, ahora voy al nivel 3. Yo dibujo nivel 3. ¿Qué es lo primero que voy a colocar? El orbital S. Noten entonces que va un poco más a la derecha, a pesar de que es el mismo orbital S. Bueno, orbital S es este. Aquí en D no hay nada. Vamos al otro, que esto sería un orbital P, que es donde está el elemento al que vamos a llegar. Entonces vamos a colocar o dibujar el orbital P, que noten también que está un poco más a la derecha que el P del nivel anterior. Ahí está. Hay que dibujar los niveles completos, perdón, los subniveles, que en este caso es el subnivel del clorón, que sé que no voy a llegar hasta el final, pero tengo que dibujarlo completo. Ahí está. Nivel 3 terminado, porque el cloro está en el nivel 3, en el orbital P. Recuerden, esto lo traíamos desde la lámina anterior.
que habíamos averiguado que estaba en el nivel 3 y en el orbital P. Entonces ya estamos en el nivel 3 y en el orbital P. Quiere decir que hemos dibujado la plantilla completa para empezar el llenado de los electrones. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a ir despacio. Hemos dicho que la flecha hacia arriba significa spin positivo y la flecha hacia abajo implica spin negativo. Entonces, prácticamente lo que vamos a ir haciendo es respetando la regla de Hund, que Hund dice que primero se colocan los spins positivos y luego se colocan los spins negativos, y eso va a ser por cada orbital. Vamos a hacerlo aquí despacio primero con el orbital S. Lo que voy a hacer es empezar a llenar electrones. ¿Cuántos electrones voy a poner? 17 electrones. Para eso me sirve el número atómico. Entonces yo voy a empezar a colocar uno a uno desde el nivel más bajo hasta llegar al nivel donde se encuentra el cloro. Claro que esto, si yo voy respetando las reglas con el llenado, entonces yo sé y me garantiza que el último electrón que voy a poner corresponde al cloro. Vean de qué manera. Primer electrón tiene que ser spin positivo según la regla de Hund. Entonces lo voy a colocar, es la flechita hacia arriba. Bien, primer electrón. O sea, digamos que es el que simboliza el hidrógeno, primer electrón. Luego el segundo electrón, que sería el helio, que tendría que estar aquí, ¿verdad? Acuérdense. Ahí está, spin negativo. Si recuerdan, en los orbitales es el primer elemento que aparece, es spin positivo, y el siguiente es spin negativo. Ya está, lleno. Como ya llené el nivel 1, ahora voy a ir a llenar el nivel 2. El nivel 2 con que empieza con S. Entonces vean, pongo el primer electrón positivo, ahí está, que sería el de litio. Ahora va el berilio, siguiente electrón, que sería negativo, que sería hacia abajo, ¿sí? Ya he terminado el orbital S, ahora voy al orbital P. Vean cómo se llena el orbital P. El orbital P sería así. Primero voy a poner los espines positivos. El primer elemento del orbital es el boro. Entonces, el boro tendría que ser spin positivo. Ahí lo pongo. Ese es el del boro. Ahora el carbono, spin positivo. Ahora el nitrógeno, spin positivo también. Como ya terminé de colocar los spines positivos, que así dice Hund, primero los spines positivos y luego regreso a poner los spines negativos. Yo he llegado ahorita, estoy en nitrógeno. ¿Quién sigue? El oxígeno. ¿A dónde lo voy a poner? En el primer orbital P. Vean, ahí. Solo que el oxígeno es el primer spin negativo. ¿Quién sigue? El flúor. ¿A dónde? En el segundo orbital del P. Ahí sería spin negativo. Luego, ¿quién sigue? El neón, que es el que cierra y completa el orbital P. Tiene que ser el último, claro que sí. Entonces, si solo hay un espacio en ese orbital, si se fijan ahí abajo, solo hay un espacio para un electrón más, que es negativo. Y así es como lleno el primer orbital P. Bien, ya completé el nivel 2. Ahora, ¿dónde voy? Voy al nivel 3. En el nivel 3, otra vez, voy a empezar en el orbital S. Voy a llenar este primero. Entonces, estoy en el nivel 3, el primer elemento es sodio. El electrón que simboliza el sodio tendría que ser positivo porque es el primero. Magnesio es el segundo, negativo. Y ahí he llenado el orbital S. Bueno, ahora voy al orbital P. Acuérdense, es el orbital P, son 6 electrones. Voy a ir uno a uno. Entonces, aluminio es el primero. Voy a empezar aquí. Acuérdense primero los espines positivos, luego regreso a los espines negativos. Aluminio es positivo. Silicio es el siguiente positivo. Fósforo, positivo. Y luego el azufre, que sería negativo, aquí, que es este el azufre. Y ahora solo me falta colocar el último electrón. Vamos a cerciorarnos que en realidad es el último electrón. Dijimos que son 17 electrones los que voy a colocar. Me falta un electrón todavía. Eso quiere decir que aquí deberían estar colocados 16 electrones. Vamos a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y 16 electrones en efecto. Solo me falta el del cloro.
que obviamente el del cloro tiene que ser spin positivo. Acuérdense, ya lo aprendimos. Los primeros 3 son positivos, los siguientes 3 son negativos. Ya puse el primer negativo, que es el del azufre. Ahora voy a poner el segundo negativo, que es el del cloro, que corresponde a este lugar. Y ahí queda. Entonces, técnicamente hemos terminado nuestra configuración electrónica desarrollada para el cloro. Entonces, esto nos sirve para saber bien la distribución de cada electrón en cada uno de los orbitales y también me ayuda a saber qué spin va a tener el último electrón diferenciante del cloro, que en este caso sería el que está en el segundo orbital del P, que sería spin negativo. O sea que el cloro tiene un spin negativo. Y así es como se construye la configuración electrónica desarrollada. Yo voy a colocar tantos orbitales sea necesario de acuerdo al nivel donde tenga que llegar. Ya, ahorita estamos haciendo un ejemplo de un nivel bajo, solo para que entendamos cuál es el principio de construcción. A ver, quiero demostrarles que esta configuración que acabamos de hacer tiene relación directa con la configuración estándar. Vean, nosotros hemos construido esta configuración que prácticamente podremos decir es algo nuevo que estamos haciendo, pero en cuanto a simbología no es tan nuevo, solo lo que estamos haciendo es cambiando la forma de representar a los electrones. ¿Por qué? Porque si se acuerdan en estándar, este es el nivel 1, el orbital S. Mire, 1s, ¿cuántos electrones? 2. Entonces decimos 1s2. ¿Cuál sería el siguiente orbital? Mire, nivel 2, orbital S, 2 electrones, o sea, 2s2. ¿Cuál sería el siguiente orbital que aparece? Nivel 2, orbital P, 6 electrones, o sea, 2p6. Vamos bien. Siguiente nivel, porque aquí se termina el nivel 2, ahora vamos al nivel 3. El primer orbital que aparece en el nivel 3 es el S. Sería 3s2 electrones. 3s2, ahí estamos bien. Y el último orbital que hemos utilizado está en el nivel 3, en el orbital P. Y hay cuántos electrones, mire, 2, 4, 5, o sea, 3p5, ¿sí? Entonces, esta configuración que está acá abajo es la configuración estándar. Esta es la configuración gráfica que es la que hemos hecho este día. Prácticamente la diferencia es a grandes rasgos, nada más el tipo de simbología que hemos usado. Aquí en la estándar usamos letras con superíndices. Aquí en la gráfica lo que usamos son figuras, que puede ser un círculo, un cuadrado, una línea, soportado por los electrones en forma de flecha y ya no en forma de números con superíndice. Entonces, esas son básicamente las diferencias, pero si yo puedo hacer una configuración estándar, también puedo hacer una configuración gráfica. Solo está la diferencia en su simbología. Entonces, quiere decir que si queremos aprender la configuración semidesarrollada, la tenemos que relacionar directamente con la configuración abreviada que aprendimos en la clase anterior. ¿Cuál es esa configuración semidesarrollada? Bueno, hay que seguir las mismas reglas de la desarrollada, que técnicamente es el llenado del spin, pero también con las reglas iguales a la condensada, o sea que es una combinación. Cuando decimos condensada estamos hablando de la abreviada. Abreviada y desarrollada es una combinación que resulta como la cuarta configuración electrónica. Entonces, vamos a hacer la configuración semidesarrollada para el vanadio para que esto quede más claro, con un ejemplo. Entonces, el vanadio tiene un número atómico de 23. Si ustedes lo buscan en la tabla para cerciorarse, lo empezamos a ubicar porque vamos a hacer básicamente el mismo desarrollo que el anterior. Entonces, una vez ubicamos al vanadio, el vanadio está en el nivel 4 y está en el orbital D. Y ustedes verán allí el número atómico es 23 en efecto. Ya hemos ubicado entonces el vanadio, habrá que ubicar los datos que hicimos en la anterior. Estamos en el nivel 4, el vanadio está en el nivel 4, nos lo apuntamos aquí a un lado. N vale 4, el número cuántico principal. Y el orbital, en este caso, sería D, que es el que está al centro, ¿verdad?
Que mucho cuidado con el orbital D, ya vamos a ver cuando terminemos la configuración para que no nos vaya a pasar algún accidente a la hora de hacer configuraciones que terminen en D. Bueno, como hemos ubicado el vanadio en la tabla, hemos visto que va hasta el nivel 4, entonces quiere decir que yo voy a hacer 4 niveles. Esto ya lo hemos aprendido, esto no va a cambiar porque la tabla siempre es la misma. Esto hasta acá ya lo hicimos con el cloro, porque el cloro llega hasta el nivel 3, orbital P, hasta aquí. Pero como ahora no vamos a llegar hasta no nos vamos a detener en el 3, sino que vamos a llegar hasta el 4, entonces sigo yo escribiendo. En el nivel 4 hay orbital S, ahí está. Este es el orbital S. Luego del orbital S, empezando desde el escandio y terminando con el zinc, es el orbital D, ahí está, colocado. Y para cerrar el periodo 4, viene el orbital P otra vez, ahí está, ¿sí? Ahora bien, con el orbital P, como básicamente no lo usamos, tenemos la opción de quitarlo o dejarlo ahí. De todos modos va a quedar vacío. No es un problema si lo dejamos ahí, pero no es necesario escribirlo porque no vamos a llegar hasta aquí al orbital P, vamos a llegar hasta el orbital D. Claro, cosa muy distinta es que el orbital D no tengo opción, lo tengo que escribir todo, aunque yo sé que no lo voy a ocupar todo, pero ese sí lo tengo que escribir completo. Él, como no voy a usar ni siquiera un electrón en este orbital, entonces puedo desecharlo o puedo dejarlo ahí, aunque vaya a quedar en blanco. Entonces, lo que voy a hacer ahora no es utilizar toda esa gráfica anterior, entonces la borro porque no la voy a usar. Eso sería en el caso de que fuera una configuración desarrollada, pero ahora voy a combinar la configuración abreviada y voy a buscar el último gas noble. ¿A qué le suena eso? A configuración abreviada. Si se acuerdan, cuando vimos estándar, después vimos la abreviada y que había que colocar un gas noble entre corchetes. Entonces eso es lo que vamos a hacer igualito. Entonces vamos a buscar el último gas noble que se llenó completamente. El vanadio está aquí, nivel 4. Entonces, ¿cuál es el gas noble que voy a usar? El que está en el nivel anterior, el último que se llenó. El último que se llenó es el argón. Ese es el último gas noble que está lleno según la secuencia que llevamos. Entonces, si es el argón el que se llenó por último, porque el criptón está en el nivel 4, si bien es cierto, pero está después del vanadio. Entonces eso quiere decir que yo voy a utilizar el argón para iniciar mi configuración. Acuérdense entonces, hay que escribirlo entre corchetes, ahí está, argón entre corchetes, eso es importante, solo hay que escribir el símbolo y luego en lugar de hacer toda la estructura desde el nivel 1 hasta el nivel 4 en orden ascendente, unos más altos que otros, unos más a la derecha que otros, entonces me voy a limitar a colocar solo los orbitales que siguen después del argón. Cierro el argón aquí en el nivel 3 y voy al nivel 4. Entonces en el nivel 4 el primer orbital que aparece es el orbital S, ahí está. Luego, ¿cuál es el siguiente orbital que aparece? El orbital D, ahí está, lo coloco. Luego del orbital D habíamos dicho que iba el orbital P, que está ahí. Con él tengo la opción, dijimos, de dejarlo o de quitarlo. No va a haber ningún problema, como les repetía, porque como va a quedar en blanco, o lo dejo o lo quito. Entonces yo voy a optar por quitarlo y lo único que voy a usar son estos dos orbitales, el orbital S y el orbital P. Aquí está, porque ya no escribo el número de nivel y todo lo demás, todos los demás orbitales, porque el argón está sirviéndome como un resumen de todo lo anterior. Entonces solo voy a colocar lo que está después. Ahí está. Entonces lo que falta es empezar a llenar. El electrón acá, el primer electrón sería positivo, que sería el del potasio, porque acuérdense, estamos en el nivel 4. El argón nos cerró el nivel 3. Ahora vamos al nivel 4. Ponemos electrón positivo. Luego el calcio sería negativo. Ahí está. Luego, ¿quién sigue? El escandio. Ya no hay espacio aquí. Voy al siguiente orbital, que sería en este caso el orbital D, el escandio.
Ahí está la flechita. Ahora, ¿cuál sería el siguiente elemento? Que sería el titanio. Ahí está, siguiente flechita, que sería positiva. Y llegamos al elemento de destino, que sería el vanadio. Y colocamos la flechita, ¿ya? Entonces ya tenemos la configuración completa, solo nos vamos a asegurar, porque como es una configuración abreviada, no podemos asegurarnos de que están los 23 electrones ahí puestos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos al argón y vemos el número atómico del argón. Pueden consultarlo en su tabla. El argón tiene un número atómico de 18, o sea, eso quiere decir que el argón está conteniendo 18 electrones. Desde allí vamos a reanudar la cuenta de electrones. 18, 19 y 20. 21, 22 y 23 electrones. Entonces son 23 electrones los que tenemos. Eso quiere decir que tenemos nuestra configuración electrónica correcta y completa. Básicamente entonces eso sería la configuración electrónica abreviada, o dicho de otra manera, la semidesarrollada, que en este caso tiene una tremenda relación con la abreviada que vimos en la clase anterior. Entonces, si se fijan, no es mucha la diferencia y podemos hacer la misma relación que en la desarrollada. ¿Cómo? Bueno, si se acuerdan, esto significa que estamos en el nivel 4. Ahí está, nivel 4, orbital S. Si es el orbital S, y ahí está, orbital S, solo es una esfera, y dos electrones, 1 y 2. Dos electrones acá en forma de flecha, o el 2 en forma de números acá. Aquí, ¿cómo sería? Bueno, estamos en el orbital D y hemos ocupado 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos bien, solo que aquí mucho cuidado, porque vean el coeficiente que tiene el orbital D. El orbital D tiene un coeficiente de 3. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en el nivel 4, jamás vamos a colocar el mismo número de nivel en el que estamos para un orbital D. ¿Por qué? Recordemos la regla de Serrucho, los orbitales D siempre se saltan un nivel más alto del que les corresponde, o sea que este orbital D en realidad debería de estar en el nivel 3, pero él se ha saltado por ser muy energético y se ha colocado en el nivel 4. Entonces por eso es que nosotros vamos a colocarle el nivel de origen, porque él originalmente es del 3, solo que se ha colocado por su nivel energético en el nivel 4, pero sigue siendo del nivel 3, o al menos el apellido lo lleva. Entonces mucho cuidado a la hora de colocar los orbitales D en configuración estándar o en abreviada, ¿verdad? Porque cuando hacemos semidesarrollada o desarrollada, si se fijan, no es necesario colocar eso, se sobreentiende, ya es una forma más simbólica de escribirlo, que ya no constituye coeficientes.